Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al país que se encuentren. Mi nombre es Regina Castejón y estamos aquí con Miguel Pujante y Ángel Ortiz para conversar sobre las redes sociales 2024. Es un tema apasionante y tenemos mucho que contarles. La gestión de redes sociales regularmente lleva a identificar, monitorear y analizar las audiencias que tenemos, que serán diferentes de acuerdo a la temática que estemos tratando. Siempre para tener una estrategia exitosa se definen los objetivos, o sea, tener claro hacia dónde vamos, se conoce nuestro público, se crea un contenido de valor, eso lo premia muchísimo para posicionarnos. No todas las redes son para todos los productos, marcas o personas, cada uno va teniendo diferente. Y la otra cosa es mantener el contacto con la audiencia. Importantísimo, contestar siempre los comentarios. No sé quién de ustedes quiere. Miguel, ¿continúas con lo que no se debe hacer en las redes? Lo que no se tiene que hacer en las redes básicamente es el payaso. Si estamos promocionando una marca o estamos promocionando una empresa o un perfil profesional, pues no debemos sobreexponernos simplemente por el hecho de tener likes. Sí que en general mucha gente consigue su negocio a través de patrocinios y tal por tener miles de likes, miles de seguidores o cientos de miles de seguidores, pero la monetización en esa dirección es muy compleja, muy a largo plazo y en general no servirá para la mayoría de empresas. Las empresas lo que quieren es vender su producto o servicio y no una visibilidad pura del gerente o del director comercial o de quien sea, ¿no? Entonces, las publicaciones tienen que ir en la dirección adecuada para posicionar en el mercado el producto o el servicio o la propia empresa, más que la persona, aunque se usen en personas para explicar los productos. Pues perdón que te interrumpa, podríamos decir que una marca debe ser seria de acuerdo a su personalidad. Bueno, seria o no, porque si venden, qué sé yo, fiestas, no tienen por qué ser serias al uso. Serán serias en su entorno, ¿no? Si venden fiestas de fin de semana o alquilan locales para hacer fiestas, pues tienen que hacer un poco gracia. Y siguen siendo serias dentro de su perfil, ¿no? Entonces, cada uno tiene que escoger, se conoce su perfil y tiene que dominarlo y comportarse como tal, sea serio, sea con traje y corbata, sea en bañador, lo que sea, pero tiene que hacerlo de manera consciente, ¿vale? Lo que no se puede hacer tampoco es sobreexponer la marca. Hay que tener juicio para no quemar ni quemar la marca ni quemarnos nosotros. Porque el hecho de publicar, qué sé yo, 10 publicaciones al día en Instagram, sean vídeos o sean fotos o sean reels o sean estados, ¿cómo se llama? Stories en Instagram, al final es un problema de recursos. Porque si nosotros tenemos un catálogo de 100 productos, podemos disponer de 100 fotos. Digamos que tenemos 300 fotos porque tenemos el mismo producto en distintas posturas o en distintos escenarios. Pero cuando se acaben esas 300 fotos, o hacemos fotos nuevas, cosa que no serán nuevas porque es el mismo producto, o serán más de lo mismo. O será cambiando un escenario en lugar de ponerlo en
en una mesa, pues estará pues en una ventana viéndose el exterior, que nos dará problemas de luz, o nos iremos al exterior, a la naturaleza, bien sea el mar, bien sea la montaña, bien sea un parque, un jardín, pero se nos acaban los recursos. Entonces, y básicamente para mí es lo que no se tiene que hacer. Yo no sé, Ángel, en su experiencia, qué es lo que vamos a poder decir, ¿no? Buenas tardes. Coincido totalmente con lo que dijo doña Regina y don Miguel. Solo quiero aportar algo, pues una postura diferente, y es que algo que no se debe hacer es depositar el 100% de esfuerzos digitales en redes sociales, descuidando el sitio web. Porque en última, las redes sociales son maneras de llegar a más públicos, pero el eje de toda estrategia debería ser siempre el sitio web. Me parece muy importante llamar la atención sobre esto. No sé si a ustedes les ha pasado de tener algún nombre de marca en alguna red social y que se la cierren sin explicación. Eso de no tener control, de no poder uno mandar de ninguna forma en su propio perfil es bastante delicado. Quería traer a la mesa el tema. Yo te interrumpo un segundo. Sí, la matriz debe ser siempre el sitio web, porque sobre las redes sociales, como tú indicas, no tenemos control. Y pues alguna red social hace 10 años estaba de punta y yo tuve que cambiar todos los enlaces porque pues ya no existe hoy en día. Tenemos que prevenir todo eso, cuidarlo. Y en cuanto a lo que decía Miguel de no quemar la marca, pues sí, tiene toda la razón. Una marca se incendia fácilmente. Por eso es importante tener un calendario editorial. El calendario editorial va sobre que programemos con tiempo dónde vamos a publicar, qué vamos a publicar, porque incluso los contenidos son diferentes entre red y red. Es que tienen que ser diferentes, ¿vale? Pero por primera vez estoy de acuerdo con alguien, en este caso Ángel, porque la sede, la casa, está donde nosotros vivimos, donde dormimos, donde comemos, donde nos distraemos y tal, es nuestra casa. En caso de las empresas, la sede principal es la sede donde está ubicada, pero la prolongación digital de esta sede es la web de la empresa o del comercio o del restaurante o de lo que sea. Entonces, todo lo que publiquemos en redes sociales de alguna manera se tiene que poder encontrar en la web. No igualmente todo lo que se publique en la web tiene que estar en las redes sociales, porque soltar un post explicativo de 1500 palabras sobre cualquier tema es absurdo llevarlo a Twitter, aparte de llevar un enlace de la web, o es absurdo llevarlo a Instagram, porque nadie va a leer el texto. Pone un enlace a la web, pero en tu perfil, arriba, porque es el único sitio donde te dejan poner enlaces. Entonces, llega un momento que el trabajo duro, el trabajo intenso se tiene que hacer en la web y trabajar las palabras clave, entender a quién nos estamos dirigiendo, expresarnos en esa lengua, y no digo idioma, sino digo lengua, porque chapines, colombianos y españoles y venezolanos y mexicanos no hablamos igual. No hablamos igual. Y los que más nos diferenciamos a veces somos los españoles de España. Pero es que no es que sea más antiguo o lo que quieras, es que es nuestro idioma. Igual que pues en Colombia, Venezuela, Guatemala, pues tienen sus derivaciones, pero es que la misma España tiene multitud de dialectos o subdialectos que son tan español como el propio español. Y cualquier español entiende esos pseudodialectos porque son formas de expresarse pues, en otras regiones.
que han tenido pues, una idiosincrasia distinta a lo largo del tiempo. Yo estoy seguro que en Guatemala o incluso en Colombia no es lo mismo la gente de la capital que la gente del Amazonas o de la capital, en caso de Guatemala, con la gente de la zona de los volcanes y de las montañas y todo eso. No hablan igual, porque las necesidades del día a día no son las mismas y transformamos nuestro lenguaje a lo que nos interesa. O sea, si yo hago una web o hago una comunicación para una empresa en Colombia, me tengo que expresar, o sea, que va a vender sus servicios en Colombia, me tengo que expresar como los colombianos, no como un español. Sobre todo cuando es subcontratado. Otra cosa es que fuese mi producto. ¿Ok? Entonces yo me expreso en mi idioma y que me entienda quien quiera. Pero si ahora Ángel me contrata para su empresa, que si no me equivoco está en Colombia, ¿no? Ángel, para que haga su comunicación o haga su SEO, debo comunicarme en, llamémosle colombiano, que no es más que un español adaptado para la gente de Colombia, que se ha adaptado la gente de Colombia para ellos. Y que en México, por ejemplo, se usan muchísimas palabras de sus orígenes indígenas. Pero es que en Guatemala todavía es peor. Porque no, tienes el micrófono cerrado y me alegro. Pero fíjese que mientras logra rehabilitar el micrófono, doña Regina, que eso que menciona Miguel es muy importante. No solo literal, sino aún en lo que estamos tratando de expresar, de que hay que adaptar el mensaje de acuerdo a la audiencia, porque es claro que el lenguaje también puede ser una barrera de comunicación si no se usa adecuadamente. Estoy completamente coincidente. Empresas norteamericanas, o sea, de Estados Unidos de América, porque americanos sois todos, al menos desde mi punto de vista, o británicas o alemanas, han tenido un fracaso importante en comunicación, en marketing, simplemente porque han hecho traducciones literales y se piensan que todos los latinos, y me incluyo como latino, hablamos lo mismo y no es verdad. O sea, españoles, mexicanos, colombianos, venezolanos, chilenos, peruanos, argentinos, uruguayos, incluso entre uruguayos y argentinos hablan distinto. Entonces, siempre enfocado al cliente final, al cliente objetivo, al buyer persona, llamémoslo así en inglés para que se entienda. Y ese buyer persona tiene que estar muy bien definido. Y estamos dirigiéndonos, por ejemplo, a personas mayores de 40 años con un poder adquisitivo medio alto, que son latinos de España o latinos de México o latinos de donde sea, porque no son todos los latinos. 300 millones de habitantes son demasiados habitantes para atacar con un mismo idioma, porque eso no pasa ni en China y son 1.000 millones. O sea, ellos tienen como 10 o 15 dialectos, no recuerdo bien cómo está. Y sí, el lenguaje oficial, el idioma oficial es el mandarín, pero no todos los chinos o señores y señoras chinos se expresan en mandarín en su día a día. Además que hay una dificultad adicional para nuestro lenguaje genérico castellano, y es que, no sé si lo han notado, tenemos muchos sinónimos, y aparte de los sinónimos, por regiones obviamente nos expresamos diferente, por edades nos expresamos diferente, no es lo mismo mantener una conversación con un adolescente que con un adulto. No es solamente el poder adquisitivo, es que la expresión es diferentísima. Exacto, o sea, hay que cerrar el embudo, y es una palabra que no me gusta usar, porque la palabra embudo se está usando para otros términos, pero el embudo de comunicación se tiene que estrechar al máximo posible, acogiendo a la máxima población posible. Entonces, si nos estamos dirigiendo al mercado colombiano, nos tenemos que centrar en la forma de hablar colombiana y, por tanto, nos limitaremos a esos, no sé cuántos ciudadanos son en Colombia, 15, 20 millones, pues esos.
En Guatemala, que son 9 millones, pues a esos. Y hay que hablar en chapín. ¿Y qué es para los españoles? Pues 40 millones de españoles, pero hay que hablar en castellano de España para que nos entiendan todos. Y si nos tenemos que expresar para Estados Unidos, tendremos que centrarnos en el estado que queremos comunicar, porque no hablan lo mismo en Nuevo México que en Texas, que en Miami, y están uno al lado del otro. Ya no hablemos de los estados del norte, Nueva York, Washington, o sea, Nueva York, Seattle y demás, ¿no? O sea, tanto de este a oeste como de norte a sur. Entonces, yo, que soy el más especialista en SEO, todo el que he empezado, como todo el mundo, en redes sociales y lo que quieras, estamos teniendo un hándicap de lenguaje muy importante, porque tienes que hablar, o sea, tienes que aprender a expresarte en 5 españoles distintos. No sé si ya tengo micrófono. Sí, lo tienes, sí. Me gustaría comentar que, bueno, sí, lo que tú decías, en mi caso hay que chapinizar. Tenemos 34 idiomas en el país, y entre región y región, entre el interior y la capital, pues todo esto varía. Incluso el Ministerio de Educación tiene escuelas bilingües, cachiquel, español, porque tenían ese problema de comunicación. Lo que me lleva a agregar algo más sobre esta comunicación tan especial que estamos teniendo. Cuando tú tienes un comentario en las redes sociales, debes contestar en el mismo tono, bueno, rápidamente, en el mismo tono y con la misma enfoque con el que te están hablando. También agregaría que hoy en día, pues, lo comentábamos con Ángel hace muchísimos años, los comentarios han bajado muchísimo. Más bien comentan también en las redes sociales, por lo que también tienes que estar al pendiente de eso. Y agregaría un poco lo que son comentarios spam. Por ejemplo, para mí un comentario spam es alguien que me dice hola y me pone la URL de su sitio. Ese queda bloqueado. No sé cómo lo ven ustedes. Obviamente, sí y no. O sea, como norma general, sí, pero hay que tratarlo caso por caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque igual con ese enlace está aportando contenido de valor para nuestro propio sitio. Y si es así, le llamaremos simplemente link building y lo aprovecharemos como tal y le daremos el valor que merezca. Ahora, el señor que escribe poesías en ruso y nos comenta, me ha encantado tu post, visita mi sitio, tal, pues no. Como mucho le editaré, le eliminaré la URL y el visítame en mi sitio y le aceptaré el comentario, eso si hablamos de web, ¿no? Y le contestaré en su mismo idioma, tono y lo más rápido posible. Pero tampoco pienso que, así como en redes sociales, sea Instagram o sea Twitter o lo que sea, tenga que ir muy rápido, en web no tiene que ser tan rápido. Porque el usuario recibe comunicación cuando tú haces una respuesta. Y es un sitio tranquilo. Es un sitio donde es conversación y no gritos. Para mí, la web es conversación y se puede generar conversación a través de la web, y las redes sociales son gritos o igual gritos no es la palabra correcta, dependiendo del tono, ¿no? Pero igual sí hay que contestar más rápido. Y es donde podemos meter la pata. Y es donde podemos no prever que ese señor es simplemente un troll que viene a fastidiarnos la publicación. Yo quisiera agregar... Y ahora te dejo, Regina, que agregues el comentario sobre trolls y personajes indeseados en redes sociales o en la propia web. Yo quisiera agregar 2 casos. Uno, recientemente vi un sitio muy bueno que yo lo seguía y cerró porque se lo comieron en comentarios tipo troll.
Me parece una lástima que le hayan ganado la pelea siendo tan buenos sus sitios. Entre las personas que nos siguen, Suavi justamente tiene, hablando de los trolls, que bueno, para los que no saben, el troll es una persona que publica mensajes instigadores, para llamar la atención, básicamente. Ofensivos. Ofensivos. La mejor forma de manejar un troll es ignorarlo. Los troles en internet, también hay otro tipo que son los perfiles falsos. En Twitter tienes que estar constantemente quitando que te sigue no sé quién, que es un desnudo, prácticamente. Entonces tienes también que cuidar tu audiencia desde ese punto de vista. No se trata solamente de, como tú decías, de no lo quiero, se trata de comprender, analizar y actuar en función de cada situación que es muy personal. Me gustaría tocar rápidamente el calendario editorial y le paso luego la palabra a Ángel, que lo tenemos muy calladito. El calendario editorial es parte de las redes sociales, porque nos hace... Perdona un segundo. El hombre callado es el hombre sabio. Y es muy cierto. Ya puedes seguir. Años de conocerlo y es más que Shenzhen. Entonces, pues retomando el calendario editorial, es que nos programamos para lo mismo que tú decías, no tener 10 en balanza o sacar un día 10 YouTubes y los demás días nos quedamos calladitos. O sea, vas programando tu contenido de acuerdo a tu red social, de acuerdo a tu sitio. Entonces, y por último, me gustaría tocar rápidamente, porque sé que estamos sobre tiempo, el marketing, que porque ya todos saben que yo soy marketinera, el marketing de contenidos. Primero, escribe para las personas y segundo, haz buen contenido. Si no, no estás haciendo nada en la red. Te paso la chibolita, Ángel. No entendí la chibolita, pero digamos que sí. Yo solo quiero añadir a todos los espectaculares apuntes de doña Regina y de don Miguel, que a mí me gusta, a mí no, realmente la esencia de las redes sociales son las relaciones humanas, es el razonamiento entre personas, es el razonamiento como se haría en la vida real. Y todo lo que enturbie o todo lo que lo vuelva artificial, pues efectivamente se convierte en spam, efectivamente se puede convertir en troll, efectivamente se vuelve un fastidio quizás. Y pues en ese orden de ideas, uno intenta hacer de sus redes sociales como el espacio ideal, tal cual se haría con amigos o con compañeros de trabajo o medios afines como es. He dicho. Uy, eres muy sabio. No, soy muy par con mis palabras. Es diferente. Yo solo quiero añadir que lo único que importa en la comunicación es el plan editorial o la programación de la generación de esos contenidos, aunque no siempre se pueda seguir al pie de la letra, aunque no siempre, o sea, igual decimos, no, vamos a publicar, no sé, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana o, en mi caso, a las 8 de la noche para que llegue a las 10 de la mañana o a las 1 del mediodía en Latinoamérica. Pues bien, sí, es importante. Lo que no tiene que ser tan importante es el contenido en sí preprogramado, me refiero. O sea, el contenido se genera conforme se va creando. Tú creas un post para el blog y de ahí puede salir una publicación para Instagram, una publicación para Facebook, una publicación incluso para YouTube. Pero hasta que el contenido no está generado, no podemos decir, vamos, el miércoles o el viernes vamos a hablar de esto. No,
porque igual la persona que está intentando generar ese contenido se ha bloqueado y no puede sacar su contenido, porque emocionalmente no estamos a punto. Uno de los errores actuales es ir al chat GPT y decirle, explícame lo que sepas de, qué sé yo, de los zapatos voladores. Y te suelta un párrafo de 1500 palabras que haces copia, pega, pum, fuera. No. Una de las primeras penalizaciones de julio en Google, es por contenido de baja calidad, que no significa que no sea importante, que no esté bien redactado o que esté mal traducido, sino que simplemente es contenido generado por inteligencia artificial sin un fondo realmente humano dirigido a solucionar cuestiones en los usuarios o en los lectores. ¿Ok? Entonces, sí, yo también uso inteligencia artificial, pero muchas veces me sirve como punto de inspiración, como punto de arranque para luego escribir mi post. No diré que nunca digas nunca. No puedo decir nunca he usado IA para generar un contenido. No es cierto, también lo he usado. Pero, Regina, sabes que se está grabando todo, ¿no? Dicho esto, vamos a lo máximo. Usemos las herramientas disponibles para generar nuestro contenido para el canal que sea, pero usémoslo con cabeza, lo usémoslo con inteligencia. En marketing, las 3 máximas, en realidad es una, que es ubicación, ubicación, ubicación. Son las 3 máximas. Ubicación en el sitio, ubicación en el tiempo y ubicación en el momento o en el medio. Dicho esto, pensemos siempre en quién nos está leyendo, quién nos está escuchando o viendo, para luego decidir qué tono va a tener nuestra empresa, qué idioma o qué lenguaje va a usar nuestra empresa y cómo vamos a responder a posibles crisis de identidad o crisis de marca que podamos tener gracias a nuestras amigas las redes sociales. ¿Se ha notado el retintín en nuestros amigos? Últimamente, personalmente, odio las redes sociales. No me aportan ninguna ventaja. No me aportan ninguna ventaja. Lo único que me está aportando algo en alguno de mis negocios es el posicionamiento, el SEO, o haciendo publicaciones en redes sociales orientadas a que la gente visite mi web. Entonces, en mi caso concreto, donde en España, gracias a Dios, pues todavía se lee. Pero si estoy enfocado en público menor de 25 años, no va a leer nada. Si no sale en un reel o no sale en un TikTok, no se van a enterar de que existo, de que tengo las mejores zapatillas del mundo. ¿Ok? Bueno, ambos son duros en SEO, así que los invito a grabar nuevamente en otra oportunidad donde los pesos pesados de SEO, porque yo sigo siendo aprendiz puedan darnos más consejos, debatirnos, decirnos. Por mi parte, cuando quieras, ya lo sabes. Bueno, yo solo para despedirme, ratificar el punto de Miguel, me parece vital. Es un hecho que el grueso de la población ya no lee, en general. Es un grueso que la mayoría de mensajes hoy por hoy los consumen en video. Y entonces se queda uno pensando que no todos los mensajes se pueden empaquetar en video, porque es claro que el video no es amigo de la profundidad, sino es más bien como un abrebocas, como una invitación a profundizar en otro lado. Eso. Regina. Perfecto, me parece genial esta acotación que hace Ángel sobre los videos. De hecho, en algunas de nuestras anotaciones tenemos la anotación
y tenemos un video que lo refuerza o que lo repite según sea el caso para las personas que en vez de leer quieren escuchar o ver. O sea, hay que cubrir todo lo que ha cambiado desde hace un titipuchal de años hasta ahora en el 2024. Bueno, todos empezamos hace más de una década, no queremos decir nuestra edad, pero pues ya llevamos tiempo en esto, no estamos empezando. Sí podemos ayudar a los que empiecen, estamos a la orden los tres. Y bueno, pero el momento pues ha llegado el momento de despedirse, ¿verdad? Entonces, pues yo les deseo, sé que lo van a ver en distintas horas, les deseo buenas tardes, buenos días, buenas noches. Agradezco a Miguel y a Ángel haber estado con nosotros y no sé si ellos quieren agregar algo. Gracias. Bueno, personalmente yo creo que he hablado más que nadie, entonces a mí ya se me conoce en los entornos de solo de interés por las entradas de blog y por alguna cosa que he hecho, entonces no hay más, o sea, solo de interés, forever. Ángel. No, darle las gracias por el espacio. Siempre es bueno conversar y aprender un poquito sobre los temas. Perfecto, pues, Estefa, tú mandas. Bueno, pues entonces, gracias a ambos nuevamente. Gracias a las personas que van a vernos. Esperamos que lo vean completo, no solo el inicio, porque hay mucho que aprovechar en este video. Y pues les agradezco como siempre a todos los que nos verán ahora, mañana o incluso yo tengo videos de hace 10 años, Ángel, que se están viendo actualmente. Muchas gracias. Bye. Muy amables.